Buenos días, soy Kelly Viviana Carabalí, estoy en el CEAD de Santander de Quilichao. Vengo a hablarles un poco sobre el concepto de cultura en el marco de la antropología y sus enfoques teóricos. La cultura en el ámbito de la antropología. En la antropología, la palabra cultura se usa en dos sentidos diferentes. En su significado general, la cultura es un sistema de hábitos y costumbres propios de los seres humanos, adquiridos por el hombre a través de un proceso no biológico, sino social. De allí que una cultura necesariamente se desarrolla en un contexto tanto social como geográfico, que de ahí le define y le otorga un significado propio. La cultura no es un conjunto o un complejo transmitido biológicamente, como lo dije anteriormente. Está prescrita y nos señala un deber ser. En la sociedad, todo el mundo debe y sabe y debe saber y aprender lo que debe hacer en cualquier situación. Como lo decíamos anteriormente, lo geográfico, en cierto modo, va a determinar la costumbre y el uso de elementos naturales, de pensamiento, estando así íntimamente relacionada con la existencia humana, con su naturaleza frágil y social, frente a un grupo al cual pertenece y a su entorno, todo lo que lo rodea y todas sus actividades que desempeña. No hay hombre sin cultura, pero tampoco hay cultura sin hombre. Esto nos conlleva a plantearnos la existencia de una relación de interdependencia entre cultura y hombre y cultura. ¿Por qué la cultura es un concepto central para la antropología? La cultura se ha determinado como el eje central, tomando en cuenta tanto sus más corrientes y, y la forma como lo trata el enfoque de la antropología, partiendo de las primicias de ningún concepto, de las primicias que ninguna ciencia se utiliza sin sentido o por inercia. Se constituye y se divide históricamente porque en un determinado momento y lugar se tornó necesario. Surge la noción de la cultura en general y su sentido de antropología en particular. Los antropólogos manifiestan que la cultura es lo que el hombre crea y produce. En un modo de vista, el conjunto de representaciones y prácticas de todo un grupo humano, tomando conceptos de la antropología del inglés Edward Taylor de 1871, dice que la cultura es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre, teniendo en cuenta también que hay otros usos considerables que la cultura está compuesta por ciertas y especiales manifestaciones y comportamientos como las artes plásticas, la escritura, la literatura, la educación, la música, la danza, la poesía, hasta el cine y muchas cosas como esas. Transformación del contexto cultura según el enfoque teórico de la antropología. Como se abarcan distintas formas de expresiones de una sociedad determinada, las costumbres y maneras de actuar y comportamientos
y comportamientos, estilo de una comunidad, son aspectos incluidos en la cultura, identificando al hombre en virtud de su actividad en su diario vivir. El enfoque teórico nos muestra un poco el desarrollo de la cultura que es autónomo de la raza y el lenguaje. No existe una cultura general o global. Cada cultura sigue un camino único y particular y para entenderla hay que estimularla por separado. Y el enfoque fundamentalista, la cultura es un patrimonio instrumental del hombre y la sociedad para satisfacer sus necesidades. Por otra parte, la cultura se desenvuelve progresivamente a través de tiempos seguidos de secuencias y desarrollo de todas las sociedades. Al producir un contacto entre dos culturas, es de suma importancia para el desarrollo cultural de los pueblos y el intercambio de las conductas o actividades que marcan a su sociedad. Viniéndonos acá en conceptos un poquito más específicos, la antropología física o biológica es la que estudia al hombre como ser viviente y su desarrollo cerebral para conocer la evolución biológica y la transformación genética, adaptaciones y reacciones fisiológicas frente a los distintos ambientes. Tenemos también especializaciones que van enraizadas a la antropología física. Tenemos la paleontología, que estudia los fósiles, la antropología morfológica, que estudia la anatomía comparada en diversos tipos de humanos, y la raciología, que estudia las diversas razas. En el caso de la antropología cultural, se describe y compara los comportamientos empíricos de los distintos grupos humanos y sus especializaciones son como la arqueología, excavaciones arqueológicas que reconstruyen la cultura perdida y su proceso de desarrollo con el estudio de los restos materiales encontrados en dichas excavaciones. La lingüística estudia el desarrollo y estructura del lenguaje. La etnografía, basada en la descriptivamente las sociedades. Bueno, y la antropología social estudia y compara las relaciones entre las personas y grupos familiares, el parentesco, las organizaciones políticas, las leyes, las actividades y todas esas cosas raras que desenvuelven a una sociedad o a una comunidad. Por otra parte, tenemos esa diferencia entre cultura y sociedad. La cultura es el modo de vida de un pueblo, la forma en que se comporta en su propia cultura, considerando que el hombre es el único que tiene la capacidad de crear cultura, los rasgos característicos de la misma. Sobre todo los modos y comportamientos con respecto a los demás. También tenemos que la sociedad es un grupo de individuos que siguen un mismo modo de vida, que están unidos por principios comunes, que actúan juntos para conseguir metas comunes en cuanto a su bienestar social y mantenimiento de sus relaciones interpersonales
para mejorar su entorno. La cultura, en cierto modo, es el modo de vida de un pueblo y la sociedad es el agrado, es el agregado de individuos que siguen un mismo modo de vida. Y tenemos conceptos. Está el concepto de enculturación. Es un proceso por el cual las personas de manera consciente o inconsciente adoptan normas, límites y valores aceptados dentro de una sociedad, ya que las generaciones más jóvenes adquieren conocimientos sociales de los modos y comportamientos de las generaciones mayores. O sea que ese es un proceso que viene de menor a mayor, de generación en generación. El relativismo cultural. Este hace referencia al estudio de las particularidades de las diferentes culturas teniendo en cuenta que afirman las pautas positivas y negativas de una comunidad, es decir, los valores del bien y del mal, siendo relativos en cada cultura, y que cada comportamiento presentado con respecto a los demás viene con un patrón. También ese comportamiento también es digno de respeto y válido para los demás o para esa comunidad. El etnocentrismo. Cuando el individuo considera su propio ser superior a los demás, eh, siendo la tendencia a considerar su modo de vida superior o mejor, juzgando de forma poco crítica el comportamiento de los otros y considerando su propia forma de vida o su propia cultura que sobresale pues sobre los demás o sobre otras culturas o otros grupos sociales. Eso es todo pues por hoy. Espero que les haya quedado claro un poco de estos elementos de cultura y antropología. Entonces, de todas maneras, muchas gracias y quedo pendiente a su sugerencia.